Bienvenidos alumnos a una clase más de su curso de Estructura y Función. Quien les habla en esta oportunidad es la doctora María Teresa Pérez Narrea, que por encargo del doctor Belsusarri me ha encargado poder brindarles esta clase de sistema respiratorio. Entonces empezaremos con el curso. Lo he dividido para que sea un poco más digerible esta parte del curso en dos partes la clase. La primera parte vamos a hablar sobre las funciones del sistema respiratorio, describiremos la macroestructura, es decir, la anatomía de los principales órganos que compone este sistema y finalmente terminaremos con la microestructura, es decir, la histología. Bien, empezamos entonces con la función principal de los pulmones. Para esto he considerado poner esta imagen que resume prácticamente lo que hace una célula. La célula requiere de aporte continuo de energía para que pueda desarrollar sus funciones. Esta energía, que es finalmente en forma de ATP, la debe obtener de algún lado para poder hacer actividades mecánicas como parte de su biosíntesis de moléculas, proteínas, carbohidratos, etc. Que ustedes ya conocen, ¿no? Esta energía que necesita la célula tiene que obtenerla de algo, de alguna sustancia, y la obtiene del oxígeno. El oxígeno, como ustedes saben, en la cadena de la respiración celular es el aceptor final de electrones. Pero este oxígeno viene de algún lado, ¿no? Tiene que venir de algún lado. Y esto lo obtiene el organismo gracias al oxígeno del medio ambiente. Y bueno, por sus conocimientos ya previos, ¿no?, de colegio, saben que el oxígeno que tenemos en el medio ambiente se obtiene gracias a la fotosíntesis que hacen las plantas. Este oxígeno, al ingresar a la célula, va, como les digo, a producir energía para la realización de sus funciones y produce otro elemento más que es un metabolito de desecho, que es el CO2. Este CO2 que se produce no se puede quedar el organismo con ello porque sería perjudicial. Lo tiene que eliminar hacia el medio ambiente, ¿no?, que es finalmente captado por las plantas y luego transformado a oxígeno, y así esto es un ciclo. Muy bien, todo esto es lo que he hablado en este instante. El organismo lo obtiene gracias a un sistema, que es el sistema respiratorio. Específicamente, o más importante, los pulmones, ¿no? Los pulmones son aquellos que van a captar el oxígeno, ¿no?, por un lado, para llevarlo posteriormente por la sangre hacia las células y devuelto el CO2, ¿no?, producto de este metabolismo, y que va a ser expelido hacia el medio ambiente, ¿no? Esa es la función principal que tiene el sistema respiratorio. Pero el sistema respiratorio, como todos los sistemas en nuestro organismo, no trabajan solos. No tiene un íntimo contacto, sobre todo el sistema respiratorio, con el sistema circulatorio, porque este oxígeno que ingresa por la vía aérea tiene que llegar a la célula, y la forma de llegar a la célula tiene que ser a través de un vaso. Y ustedes saben que dentro del vaso tenemos sangre, entonces tenemos otro sistema más que está integrado en esta función que realiza el sistema respiratorio, que es también el sistema hematopoyético de alguna manera. ¿Ya? Entonces, este cuadro es simplemente para que ustedes vean que nosotros trabajamos como un todo, ¿no? No es que solamente estudiemos pulmón, ¿no?, sistema respiratorio y después sistema circulatorio, no. Hay que integrar todos los conocimientos que vamos a tener porque estos sistemas trabajan juntos. Así es el organismo, así funciona. Muy bien, ¿cuáles son las etapas de la función pulmonar? Primero tenemos la ventilación. Es el movimiento que hace el flujo de aire de entrada y salida entre la atmósfera y los alvéolos, ¿no?, porque este aire finalmente va a llegar al alvéolo. Y posteriormente sale el aire hacia el medio ambiente gracias a la expiración. La otra función, o etapa de la función pulmonar es la difusión. Es el paso o la entrada del oxígeno hacia la sangre y por otro lado la salida del CO2 hacia el alvéolo, a través de unas membranas que lo vamos a estudiar en su debido momento. Posteriormente viene el transporte, que es el movimiento de gases a través de la sangre entre los alvéolos y la célula. Finalmente, todos estos pasos, que es la ventilación, la difusión y el transporte, tienen que estar regulados por un sistema, ¿no? Y esa es la etapa final, ¿no?, que es no es una etapa, sino porque esta regulación
se hace en todas estas etapas anteriores que hemos hablado. Eso lo hace el sistema nervioso. La regulación entonces es el ajuste que existe de ventilación, sobre todo, ante los cambios del medio ambiente producidos por diferentes demandas. Es decir, si tú estás haciendo ejercicio, la ventilación tiene que aumentar y eso lo tiene que hacer un sistema, que es el sistema nervioso. No solamente se va a modificar por las demandas, también puede ser durante el crecimiento, o sea, la frecuencia respiratoria no es igual, ¿no?, en un niño que de un adulto. También se regula frente a enfermedades, ante la vejez, etc. ¿Ya? Las otras funciones que tiene el sistema respiratorio, que son accesorias y no por ello menos importantes, es la fonación, la olfacción, el equilibrio ácido-base y definitivamente el pulmón y el sistema respiratorio tiene contacto con el medio ambiente. Por lo tanto, el aire que ingresa, que no es un aire totalmente limpio, no tiene que tener el sistema respiratorio un sistema de defensa capaz de evitar el ingreso de sustancias nocivas. Por eso también tiene como función defensa contra agentes extraños. Muy bien, hablaremos entonces, pasamos a la macroestructura. Dentro de la macroestructura hay una parte que es la anatomía de superficie. Es la relación que nosotros podemos encontrar frente a estructuras internas que no la vemos a simple vista en relación con la superficie del cuerpo. Esto es muy importante cuando ustedes vayan ya a hacer examen físico, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos tres imágenes, son 3 fotos de distintos ángulos de vista. Esta es la cara frontal del tórax. En la cara frontal del tórax vamos a encontrar una serie de estructuras que nos van a indicar ciertas características importantes de órganos internos. En primer lugar, en la parte media del tórax y superior, en la parte superior y media del tórax encontramos una escotadura que se llama escotadura yugular. Si ustedes se palpan en la parte superior, ¿no?, exactamente por encima del hueso esternón, van a encontrar como una fosita. Eso se llama escotadura yugular. Si ustedes deslizan sus dedos hacia abajo, van a encontrar una protuberancia, ¿no?, como un ángulo, que es justamente la articulación del manubrio del esternón con el cuerpo del esternón, y eso se llama ángulo de Lewis. Este reparo es muy importante porque a este nivel, mejor dicho, se encuentra, como les digo, la articulación de la segunda costilla. Vamos a encontrar justo por detrás de esta estructura, la tráquea se divide en bronquio derecho y en bronquio izquierdo. Otro reparo importante a este nivel es que si ustedes trazan una línea perpendicular, ¿no?, hacia la parte posterior de esta estructura, se encontrarán con la vértebra torácica T4, T5. Además, en los órganos internos que se encuentran dentro de esta caja torácica, justo a ese nivel, la aorta ascendente, ¿ya?, se continúa con el callado y termina en la aorta descendente. O sea, justo ahí está la aorta ascendente y la aorta descendente. Otra cosa importante es que en esta línea imaginaria que cruza el ángulo de Lewis y T4 y T5 se divide el mediastino en mediastino superior y mediastino inferior. Entonces, dense cuenta que esta estructura anatómica es bastante importante porque nos da muchos datos de reparos anatómicos. Seguimos bajando, ¿no? Vamos palpando y seguimos bajando y vamos a encontrar la parte final del hueso esternón, que es la apófisis o apéndice del esternón. Y hacia los costados vamos a encontrar el reborde costal. ¿Ok? Muy bien. En esta imagen que vemos en la parte inferior, se pueden trazar ciertas líneas imaginarias en la superficie del tórax. La línea que cruza exactamente la mitad del hueso del esternón se llama línea medio anterior. La línea que cruza la mitad de la clavícula, ¿no es cierto?, hacia abajo, se llama línea medio clavicular y más o menos coincide con las tetillas, ¿no?, sobre todo en los varones. En la mujer es un poco difícil por las mamas. En esta vista lateral del tórax,
encontramos tres líneas también imaginarias. La línea que cruza exactamente en la mitad de la axila se llama línea medioaxilar. La línea que está por delante de la axila, ¿ya? Esto se llama línea axilar anterior, y la que está por detrás del hueco de la axila es la línea axilar posterior. En una vista posterior también tenemos tres líneas imaginarias. En la parte media, que cruza justo exactamente entre las apófisis espinosas de las vértebras, esto se llama línea medio posterior. Y hacia los costados podemos encontrar también otra línea imaginaria que exactamente cruza el ángulo de la escápula y se llama línea escapular. ¿Okay? Esto es importante para cuando ustedes tengan que hacer algún tipo de no sé, procedimiento, que es por ejemplo la toracocentesis. Hay que saber ubicar el lugar de la toracocentesis y para eso se utiliza el reparo de las líneas imaginarias. Igual para describir lesiones es importante saber, ¿no? A qué nivel está la lesión, ¿no? Que puede ser en la línea medio axilar, en la línea, no sé, medio clavicular, etc., ¿no? Por eso es importante conocer la anatomía de superficie. Otra reparo importante para conocer es que si ya estamos hablando del sistema respiratorio, obviamente tenemos que hablar de órganos. Y los órganos en la superficie se proyectan, ¿no? Imaginariamente donde estaría encontrándose el pulmón, por ejemplo. Acá vemos en una vista anterior, observamos que el pulmón derecho, exactamente en la línea medio clavicular, se ubica a nivel de la costilla número 6. ¿Ok? De la costilla número 6. En la línea medio axilar, más o menos el pulmón se ubica a nivel de la costilla número 7 u 8 aproximadamente. Y en la cara posterior se puede observar que se ubica a nivel de T10. ¿Ya? Eso lo vamos a ver mejor cuando ahorita hablemos la parte de macroscopía exactamente del pulmón. Igualmente, la pleura, que es el revestimiento que tienen los pulmones, también tienen su proyección en la anatomía de superficie. A nivel de la línea medio axilar, más o menos se ubica la pleura a nivel de la costilla número 8. En la línea axilar media, en la costilla número 10, y por detrás, ¿okay?, en la cara posterior, a nivel de T12. ¿Ya? Esto es importante también, como les digo, para cuando ustedes tengan que ubicar alguna lesión o tengan que hacer la auscultación de los pulmones. Ya saben más o menos a qué altura es donde ustedes pueden oír, ¿no?, los sonidos del pulmón durante la inspiración y la expiración. Muy bien. Hablaremos ahora, ya hemos hablado de lo que vendría a ser la anatomía de superficie, ¿no?, en un paciente cuando ustedes hagan su examen físico. Ahora vamos a hablar los componentes de este sistema respiratorio. Primero hablaremos de la caja torácica o la pared torácica. La caja torácica está compuesta por una serie de huesos. ¿Okay? Esta caja torácica contiene dentro de ella dos cavidades, que es la cavidad pulmonar, donde vamos a encontrar obviamente los pulmones por dentro, y la cavidad mediastínica, que es donde vamos a encontrar al corazón con los grandes vasos. Estas dos cavidades tienen que estar protegidas por una estructura ósea. Tenemos entonces, por la parte posterior, la caja torácica está compuesta por las 12 vértebras torácicas, ¿ya?, desde T1 hasta T12. La cara lateral de esta caja torácica está compuesta por las 12 costillas y la cara anterior, parte de las costillas, claro, y el esternón. El esternón está compuesto por tres partes a su vez, que es el manubrio, ¿okay?, el cuerpo y la apófisis sifoides. Y acá está justo lo que les hablé al inicio de la anatomía de superficie, que es el ángulo manubrio esternal, ¿no?, que es el ángulo de Lewis. Justo es la articulación prácticamente del manubrio, que es la parte más superior, con el cuerpo del esternón. Algo importante que hablar es acerca de las costillas. Las costillas son 12, como hemos dicho. Pero estas costillas, hay las verdaderas costillas y hay las falsas costillas.
Las verdaderas costillas van desde la costilla número 1 hasta la costilla número 7. Si se dan cuenta, cada una de ellas se articula con un cartílago que a su vez se articula con el esternón. Miren, costilla número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿okay? Hasta la costilla número 7. De la costilla 8 a la costilla 10 también se articulan con el esternón, pero se articulan, ellas juntas confluyen en un solo cartílago costal. No es que cada una tenga su propio cartílago costal, ¿ya? Como les digo, se unen al esternón gracias a un cartílago común. Y por último tenemos a las costillas número 11 y la costilla número 12, que son las costillas flotantes. Entre costilla y costilla tenemos al espacio intercostal. ¿Por qué es importante el espacio intercostal? Porque entre ellos encontramos músculos, ¿no? 3 músculos laminares, que son los músculos intercostales. Pero algo todavía más importante es que transcurren por debajo de la costilla el famoso van. ¿Qué es el van? Es las siglas de V de vena, A de arteria y N de nervio, que van a irrigar e inervar a los músculos de la pared torácica, así como a la piel que cubre a la pared torácica. ¿Ya? Entonces, estas venas y arterias son las arterias intercostales, las arterias nacen de la aorta torácica. Y los nervios intercostales son ramos anteriores de los nervios espinales, que son los que salen, ¿no?, de los agujeros vertebrales a ambos lados de la columna vertebral. La importancia de este paquete vasculonervioso que es el van es por dónde pasan, ¿okay? Estos se van a ubicar por debajo, ¿ya?, de la costilla, es decir, en el borde inferior de la costilla. Importante reparo para cuando ustedes tengan que hacer también algún procedimiento, como una toracocentesis, que es la extracción que se hace de líquido en la cavidad pleural. Para extraer el líquido hay que introducir una aguja hasta llegar a la cavidad pleural. Al introducir la aguja, como ustedes ya saben por dónde transcurren los nervios y los vasos, tienen que introducirla por encima de la costilla y no por debajo, porque si tú introduces por debajo de la costilla, corres el riesgo de poder lesionar cualquiera de estas estructuras vasculonerviosas y producir una tragedia, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es introducir la aguja por encima de la costilla. Y acá les pongo esta imagen bastante gráfica del paquete vasculonervioso. No se olviden que tenemos la costilla y por debajo está pasando, ¿no es cierto? Acá ven un camión, en inglés van, que significa vena, siempre está por encima, luego viene la arteria y por debajo el nervio. Todas ellas discurren por el borde inferior de la costilla. Muy bien. Entonces, esta pared torácica, dentro también de sus componentes, tiene músculos, ¿no? Porque nosotros movemos la pared torácica. Tenemos que moverla para poder respirar. Y se pueden clasificar de dos maneras. Los músculos que intervienen en la inspiración, es decir, en el ingreso de aire hacia los pulmones, y los músculos que intervienen en la expiración. Antes de eso, quiero hacer un paréntesis para decirles que la inspiración es un proceso activo, es decir, requiere de energía y por lo tanto requiere de que un músculo se contraiga, ¿ya? En cambio, la expiración normal, la que ustedes están teniendo en este momento, es una actividad que es pasiva, es decir, no necesitas tú utilizar ningún músculo. ¿Cuándo? Entonces, ¿por qué hay músculos? Si es que ven acá, ¿no? No debería haber. Bueno, estos músculos expiratorios se utilizan cuando uno hace una actividad física o cuando el proceso de inspirar y expirar se torna activo, o sea, se torna durante, por ejemplo, el ejercicio físico. Ahí tú necesitas utilizar músculos para la expiración. Los músculos inspiratorios más importantes, el más importante de todos es el diafragma. ¿Ya? Es el músculo de la inspiración por excelencia. Le siguen los intercostales externos, ¿okay?, cuando es una expiración relativamente normal.
Pero cuando es una inspiración activa, ¿no? Cuando, por ejemplo, como les dije en el ejercicio, se utilizan otros que son los accesorios, como los escalenos y el esternocleidomastoideo, cuya función es elevar las costillas. En los músculos respiratorios, el principal son los intercostales internos, ¿no? Como les digo, solamente cuando haces expiración activa. Y los accesorios son el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso y el recto, ¿no? Que son músculos que, si bien estos son del tórax, también intervienen, o mejor dicho, tienen una inserción a nivel abdominal. ¿Cuál es la función de estos músculos? La función de los músculos, como les digo, es inspirar y expirar. Y les pongo la imagen de dos baldes acá para que vean cómo es que funciona. Centrémonos en esto, en las asas del balde, ¿ya? Cuando uno inspira, las asas que son funcionan como a manera de costillas, las costillas tienden a aplanarse, se elevan, mejor dicho, se elevan, ¿okay? ¿Para qué? Para que miren cómo el área aumenta, ¿cierto? Miren. En cambio, en la expiración, las costillas se van hacia abajo, ¿no es cierto? Ya no se elevan, sino más bien caen. Y como verán, el área disminuye. Entonces, eso es importante cuando hablemos de mecánica ventilatoria, ¿ya? Los inspiratorios lo que hacen es elevar las costillas y los expiratorios es bajar las costillas, ¿ya? Esta es una imagen para ver lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Durante la inspiración el aire tiene que entrar y durante la expiración el aire tiene que salir. El músculo principal de la inspiración es el diafragma. ¿Qué es lo que hace? Se aplana. Por lo tanto, vean la flecha como va hacia abajo. Eso quiere decir que el diámetro del tórax va a aumentar, ¿no? Aumenta su volumen y por lo tanto ingresa el aire. En cambio, durante la expiración, el diafragma se relaja. Y si se relaja, miren cómo asciende y por lo tanto el volumen disminuye y el aire es expelido hacia el medio ambiente. ¿Okay? Esta es una inspiración y expiración tranquila. Muy bien, hablemos del diafragma entonces. El diafragma es un músculo que divide dos cavidades, hacia arriba la cavidad torácica y hacia abajo la cavidad abdominal. Tiene dos partes el diafragma, una parte central que es tendinosa y una parte periférica que es muscular. Las inserciones de este músculo es en la parte anterior con el apéndice sifoides, luego sigue hacia los bordes costales, ¿no? Ahí se inserta, costillas número 11 y número 12, y luego llegan hacia atrás los ligamentos. Estos ligamentos se insertan en la parte posterior con las vértebras L1 y L4 y L1 y L3, que son los dos pilares, ¿no? Acá tenemos estos dos pilares. Uno se va a insertar desde vértebra lumbar 1 hasta vértebra lumbar 4, que es en el lado derecho, y el otro se va a insertar, el otro pilar, entre vértebra lumbar 1 y vértebra lumbar número 3. Al ser un músculo que divide dos cavidades, a través de ella pasan unas estructuras. La vena cava inferior ingresa a la cavidad abdominal a nivel de T8, ¿ya? A través de un tendón que es el tendón central. El esófago, que es un órgano que pertenece al tracto gastrointestinal, ingresa a la cavidad abdominal a nivel de T10, ¿no? Junto con los dos nervios vagos, ¿no? Uno a cada lado. Se ubica principalmente en el lado izquierdo, ¿no? Pegado más hacia el lado izquierdo o levemente hacia el lado izquierdo. La aorta pasa por detrás del diafragma hasta llegar a la cavidad abdominal a nivel de T12, ¿ya? Entonces son varias estructuras que van a cruzar el diafragma y son, como les digo, la vena cava, que sobre todo más es en el lado derecho, el esófago, el lado izquierdo y por detrás del diafragma a nivel de T12, la aorta. Para convertirse finalmente de aorta torácica pasa a ser aorta abdominal. Muy bien, los pulmones tienen a su vez una cubierta que se llama pleura. La pleura son dos, una pleura parietal
que es la que está pegada hacia las costillas, y una pleura visceral, que es la que está pegada a la víscera, que es el pulmón. Entre ambas pleuras está una cavidad, que es la cavidad pleural. Esta cavidad pleural contiene dentro de ella líquido. La función de la pleura es de protección, protege a estos dos órganos. El líquido pleural, como les dije, reduce la fricción entre las membranas que existen entre ellas. Acuérdense que dentro de la pleura encontramos a los pulmones, y los pulmones no son órganos quietos, los pulmones se expanden, y si se expanden, al expandirse pueden obviamente chocan con las pleuras, y estas tienen que tener la menor fricción posible, y eso es gracias al líquido pleural. Está irrigado por las arterias intercostales y bronquiales, y la inervación de la pleura visceral, y la inervación va a depender de qué tipo de pleura es. La pleura parietal, que es la que está más externa, está inervada por nervios intercostales y el frénico. En cambio, la pleura visceral carece de inervación somática, no duele. La pleura que duele es la pleura parietal. ¿Cómo se proyecta esta pleura en la caja torácica? Vemos que en la cara anterior llega más o menos hasta la vértebra número 6, en la cara, línea medio axilar, costilla número 10, y cara posterior va hasta T12. Pero si ustedes se dan cuenta, los pulmones, que ven aquí, no llenan completamente la cavidad pleural. Queda un pequeño espacio, que ven acá. Estos se llaman recesos. Recesos costodiafragmáticos. Los recesos son aquellos espacios pleurales que no están rellenos por los pulmones en la zona inferior. Ambos recesos, tanto el derecho como el izquierdo, sirven para ser ocupados cuando el pulmón se expande. Entonces, cuando el pulmón se expande, es allí donde se llenan los recesos. Entonces, es importante tener los recesos porque es un espacio que me deja a mí para poder expandir mis pulmones. Otra cosa importante, según la zona, la pleura puede cambiar de nombre. Es decir, la pleura que está por encima de la clavícula, ¿no es cierto?, se llama pleura cervical, ¿ya? Porque la pleura puede extenderse por encima de la primera costilla y de la clavícula. Luego tenemos la pleura mediastínica, que es la pleura que está en la parte interna, esta de acá, obviamente da cara al mediastino. Tenemos la pleura costal, que es la pleura que ven aquí, que está en contacto con las costillas, y la pleura diafragmática, que es la que está en contacto con el diafragma, ¿ya? Entonces es la misma pleura, simplemente cambia de nombre de acuerdo a la zona en la que esté, ¿ok? Muy bien. Ahora, el pulmón, como les dije, es el lugar donde va a llegar el aire, ¿no? Y ahí es donde pasa directamente a la sangre. Pero nosotros, para que el aire llegue al pulmón, tiene que haber pasado por una serie de vías que empiezan en la nariz, que son las vías aéreas. Estructuralmente, la vía aérea se divide en dos grandes zonas: vía aérea superior y vía aérea inferior. ¿Hasta dónde digo vía aérea superior? Hasta laringe. De laringe hacia arriba se denomina vía aérea superior, y de tráquea hacia abajo es la vía aérea inferior. ¿Ya? Esto es importante para cuando ustedes lleguen ya a la parte de clínica, van a ver enfermedades que son propias de la vía aérea superior y otras de la vía aérea inferior, ¿ya? Por eso es importante saber dónde es el corte. Funcionalmente, el sistema respiratorio se divide en dos grandes grupos, que es la vía aérea de conducción y la vía aérea respiratoria. La vía aérea de conducción en realidad iría desde la nariz hasta el bronquiolo terminal. Y la zona respiratoria va desde el bronquiolo respiratorio hasta el saco alveolar y alvéolos. ¿Cuál es la función de la zona conductora? Es filtrar el aire, calentarlo, humedecerlo y obviamente conducirlo. Acá no hay intercambio gaseoso. En cambio, la zona respiratoria, la función es del intercambio gaseoso, ¿ya? Estos que ustedes ven acá en números que dice 0, 1, 2, 3, estos números son las divisiones que tiene la tráquea. Es decir, cuando la tráquea
se va dividiendo, va formando la primera división, que vendría a ser, o sea, cuando se divide por primera vez, forma el bronquio derecho, el bronquio izquierdo. La segunda división son los bronquios, a partir de la cuarta división dicotómica son los bronquiolos, y miren que la novena hasta la división número 16 es el bronquiolo terminal, o sea, se ha dividido 16 veces la tráquea, ¿se entiende, no? Tráquea se divide en dos, ese que se dividió se vuelve a dividir en dos, ese que se dividió se vuelve a dividir en dos, y así sucesivamente hasta la división número 16. Ahí empieza más o menos el bronquiolo respiratorio. O sea, termina el bronquiolo terminal en la 16 y empieza el bronquiolo respiratorio. Y a nivel de la división número 23 aparece el saco alveolar, que son estas estructuras, ¿no? Que están compuestos por numerosos alveolos. ¿Okay? Entonces no se olviden de la zona aérea de conducción y la zona de tipo respiratoria. Empezaremos entonces describiendo cada una de las estructuras que componen el sistema respiratorio. Empezamos con la nariz, que es la primera. La nariz tiene una parte externa, esta zona de acá, y una parte interna que está dentro del cráneo. Externamente la nariz está compuesto por cartílago, en su mayor parte, ¿no? Que son los cartílagos de la nariz. Y en el puente de la nariz, que es la parte más proximal de esta estructura, está compuesto por los huesos propios de la nariz. Posee dos aberturas, denominadas narinas o fosas nasales, que se comunican con una estructura hueca, que es el vestíbulo nasal. Esta zona de la nariz y el vestíbulo posee dentro de su epitelio unas estructuras que son pelitos, ¿no es cierto? Estos pelos importantes para poder captar todas estas estructuras, es el polvo, por ejemplo, que puede ingresar durante la respiración, ¿no? Y no lleguen hacia el pulmón. En la parte interna que está dentro del cráneo, la nariz se denomina cavidad nasal. La cavidad nasal tiene una parte media, ¿cierto? Que es el tabique nasal, y que divide a esta cavidad nasal en cavidad nasal derecha y cavidad nasal izquierda. El tabique nasal está compuesto en la parte superior por un hueso, que es la lámina perpendicular del hueso etmoides, que en la parte superior formaría el techo de la cavidad nasal. El otro hueso que conforma el tabique nasal es el vómer, que a su vez se articula por debajo con el piso de la cavidad nasal, que está compuesto por el paladar duro por delante y el paladar blando por detrás. En las paredes laterales de la cavidad nasal encontramos unas estructuras que se denominan conchas o cornetes. Tenemos el cornete superior, tenemos el cornete medio y el cornete inferior. Los dos primeros corresponden al hueso etmoides. Por debajo de los cornetes encontramos unos surcos, ¿okay?, que se denominan meatos. Meato superior, que está por debajo del cornete nasal superior, el meato medio y el meato inferior. Importante porque en estos meatos es donde van a desembocar los senos paranasales. Existe una estructura que no se nota bien en esta imagen, que se encuentra entre el cornete nasal superior y el techo de la cavidad nasal, denominado receso esfenoidmoidal. También es donde se va a encontrar la salida de uno de los senos paranasales. ¿Cuál es la importancia de estas estructuras? Porque por algo están ahí, ¿no es cierto? Estas estructuras tienen la función de calentar el aire. Ellas trabajan como si fuesen unas turbinas, ¿no? Esa es la función. Calientan el aire, la humedecen y también sirven como método de defensa, porque ahí muchas de las partículas pueden ser filtradas, ¿ya?, y ser expelidas hacia el medio ambiente. Por detrás de la cavidad nasal se encuentran unas estructuras que comunican con la faringe y se denominan coanas, o también llamados narinas internas. Una de las funciones de la cavidad nasal también es, como les dije, calentar el aire, y se calientan gracias a la sangre que llega y que irriga a la cavidad nasal. Por ello,
esta parte de esta estructura es ricamente vascularizada. La irrigación depende de ramas terminales de la arteria maxilar y de la facial, y de ramas etmoidales de la arteria oftálmica, que es rama a su vez de la carótida interna. Estos vasos que ustedes ven acá son, como les digo, ramas de las arterias que nombré, y este es en la cara lateral, y en la cara medial, o sea, en el tabique de la nariz, encontramos una red anastomótica de múltiples arterias, como de la etmoidal anterior y de la arteria labial superior. Estas se anastomosan y forman un rico plexo vascular, denominado área de Kieselbach. Esta área de Kieselbach es importante porque es muchas veces esta zona que llega a sangrar, ¿no? Puede sangrar, y es lo que se denomina epístasis, ¿no? No sé si alguna vez han visto algún compañero, no sé, alguien o algún familiar que tiene estos sangrados nasales, ¿no? Y probablemente vengan de este gran plexo vascular que se denomina, que tiene ese nombre, ese epónimo, ¿no? Área de Kieselbach. Algo que me estaba olvidando y que es importante en esta zona del sistema respiratorio es que el techo de la cavidad nasal tiene un epitelio diferente a los demás áreas de la cavidad nasal, que es el epitelio olfatorio. Aquí es donde nosotros percibimos el olor. Gracias a esta especialización de la mucosa, la inervación de la nariz se da gracias, en esta zona, que es de la zona olfatoria, tendrá que ser el primer par craneal, que es el olfatorio, y lo demás es a través del quinto 1 y quinto 2. La función de la nariz es vía de conducción para que ingrese el aire, calentar y humidificar el aire, defensa. Acuérdense que acá tiene que haber definitivamente mecanismo de defensa para evitar que ingresen sustancias tóxicas hacia los pulmones. Es el órgano de olfacción en esta zona que hemos hablado, y importante también para la resonancia, para el sonido, ¿no? Muy bien, las otras estructuras que forman parte también del sistema respiratorio son los senos paranasales. Estas estructuras son cavidades llenas de aire que se encuentran dentro de los huesos, y el nombre lo da de acuerdo al hueso en el que se encuentra, ¿no? El seno frontal es el que se ubica en el hueso frontal, el etmoidal en el etmoides, el esfenoidal en el esfenoides, y el maxilar, que es el seno paranasal más grande que tenemos. Estos van a desembocar en los meatos superior, medio e inferior. La función de los senos paranasales es de calentar el aire, en primer lugar, resonancia para el sonido, y algo importante es que como son huecos que hay en los huesos, eso hace que disminuya el peso de la cabeza. Entonces evitan, ¿no?, que sea tan pesada esa estructura, porque tenemos esas cavidades dentro de los huesos. La inflamación e infección de estas cavidades es lo que se denomina sinusitis.